Bueno, buenas noches a todos y a todas. Le habla Hugo Amengual, director de Telepsicología. Hoy nuevamente con el licenciado Maximiliano Diego Herrera, que nos va a brindar una charla referida al tema de evaluación psicométrica aplicada a la clínica psicológica de adultos. Este es un tema que seguramente va a interesar mucho por lo útil y lo novedoso. Estas charlas que nosotros venimos haciendo en el marco del programa de entrenamiento profesional 3P de telepsicología es para nosotros un aporte al tema de la formación de jóvenes terapeutas, jóvenes y no tan jóvenes, todos aquellos que sigan en el afán de aprender. Y estamos haciendo estos encuentros en forma quincenal, los segundos y cuartos lunes de cada mes. Y bueno, los invitamos a que, además de participar hoy, que continúen siguiéndonos con las sucesivas charlas que vamos a ir ofreciendo. Así que, bueno, no quiero demorar más el comienzo. Los dejo con el licenciado Maximiliano Diego Herrera. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Bueno, hola Hugo, bien, gracias como siempre. Es un placer formar parte de Telepsicología y dar estos seminarios quincenales. Y les agradezco a quienes se conectan, se están conectando y quienes nos van a ver después. Sabemos que hay más de 90 personas inscriptos y bueno, y cada quincena van aumentando. La idea es hacer un aporte a la psicología basada en la evidencia. La vez pasada vimos screening neurocognitivo en adultos mayores, en adultos, y bueno, así tenemos temas diferentes cada quincena. Bueno, hay colegas acá que conozco, así que para mí es un placer que estén presentes, ¿no? Espero que poder aportarles algo, porque tienen ya una trayectoria. Así que bueno, hoy vamos a ver lo que tiene que ver con evaluación psicométrica, evaluación sintomática, psicométrica, sí, por supuesto, en psicología basada en la evidencia, especialmente cuando uno comienza a delinear un tratamiento. Sabemos que las primeras sesiones tienen que ver con una consolidación de la alianza terapéutica, una formación de este equipo de trabajo que nosotros conformamos con nuestros pacientes, pero obviamente que tenemos que ir seleccionando qué tipo de inventarios, cuestionarios trabajar en relación al caso que estamos atendiendo, que estamos trabajando. Por eso la idea no es saturar a nuestros pacientes con una catarata de inventarios y de cuestionarios, sino que en poder ir utilizándolos de manera atinada, precisa, y que vaya acompañando también el proceso de cambio. Hay un video que yo lo recomiendo, que hizo Hugo Amengual, licenciado Hugo Amengual, que es acerca del uso del SSL-90, que es muy bueno. Lo recomiendo buscar ahí están en YouTube, ¿no, Hugo? Seguro, sí. Ya estoy poniendo en la dirección del canal donde Ex, están todos los videos. ¿Sí? Excelente. Buenísimo. El SSL-90 es un inventario de síntomas de Gerogatis, que ahí hubo una clase, pero muy minuciosa, exhaustiva, en relación a este test, con baremos argentinos y, bueno, también hay otros baremos para adolescentes, para adultos, y bueno, es muy interesante digamos, la diversidad de síntomas que mide, ¿no? Son 90 reactivos, es decir, 90 ítems, ya lo vamos a ver. Pero bueno, tienen un video donde está bien explicado. El programa 3P, que yo los quiero invitar para aquellos que no conocen, que es un programa de práctica profesional, en donde lo que trabajamos es la formación
en los terapeutas cognitivo-conductuales, obviamente integrando los modelos basados en evidencia, supervisión y la posibilidad de terminar la formación con prácticas profesionales, de sesiones limitadas, obviamente, pero bueno, bajo supervisión. Es decir, formación, supervisión y las prácticas a diferentes pacientes. Bueno, retomando el tema, cuando iniciamos la sesión de admisión, es recomendable, obviamente, que ya vamos a hacer una clase para esto, acerca de la primera entrevista. Hay ítems y áreas que no hay que dejar de preguntar y que hay que despejar ya en la primera sesión. La primera sesión es bastante particular. En telepsicología, una de las cosas que vamos a ver también es cómo adaptar los protocolos, los programas, las intervenciones desde el punto de vista de la videoconsulta, de la telepsicología, las cuestiones éticas, normativas, bueno, los estudios de eficacia, de efectividad, de eficiencia, que eso me parece muy interesante dentro de la práctica profesional. Así que en las primeras, ahí está el link con los videos. En la primera sesión hay aspectos que no podemos dejar de preguntar, áreas vitales, funciones como, por ejemplo, el sueño, la alimentación, que de hecho el test, el SSL-90, bueno, Agustín, vos lo conocés bastante. También Agustín estuvo trabajando mucho con ese test. ¿Cómo estás, Agustín? Bien. Y bueno, Hugo también con la clase. Tiene reactivos muy sensibles al área del sueño, de la alimentación. Es decir, que son como ítem críticos que tiene. Así que, bueno, dentro de todos los 90 reactivos, bueno, se miden un montón de aspectos que vamos a ver más adelante. Pero para empezar, les quería comentar estas cuestiones, ¿no? Como el sueño, la alimentación, que son a veces aspectos que se pasan muy rápido, y me parece que hay que prestar atención a esto. Cuando uno pregunta acerca del sueño, si hay alguna dificultad del sueño, si es de tipo primario, intermedio, insomnio tardío, porque también eso nos puede llegar a aportar datos o arrojar datos en cuanto al perfil de nuestro paciente o nuestra paciente. Un perfil ansioso probablemente tienda a tener un sueño intermedio, un insomnio intermedio y tardío. Un perfil más de tipo depresivo probablemente tienda a tener un insomnio de conciliación o primario, depende desde qué lugar lo veamos, ¿no? Entonces es importante preguntar esto, preguntar el tema del sueño, la calidad del sueño, si hay alguna dificultad, en qué momento aparece, si la persona se despierta antes de lo que se tiene que despertar o que suena el despertador, si se despierta durante la noche, si le cuesta dormir, si es que le cuesta dormir, ¿qué hace, ¿no? Con eso? ¿Qué hace cuando tiene la dificultad? También el tema de la alimentación, qué tipo de comidas, cuántas comidas realiza, la frecuencia, aspectos clave para conocer en nuestros pacientes. También la parte clínica, si se ha realizado últimos estudios médicos, cuestiones de tiroides, hormonales, bueno, cuestiones de vitaminas, proteinogramas, etcétera, que también pueden tener, desde la visión que tenemos, ¿no? Integrativa, pueden tener impacto en aspectos cognitivos, emocionales, fisiológicos, y hacer una interacción recíproca. Así que, bueno, la alimentación es importante. Hay un grupo de WhatsApp que los invito a sumarse, que está poniendo Hugo el link, justamente para estar al tanto de todas estas seminarios que estamos dando desde Telepsicología, junto a mis colegas, Hugo Mengual y el equipo. Bueno, y por otro lado, más allá de
preguntar sobre tratamientos anteriores o qué es lo que ha traído a nuestro paciente, a nuestra paciente a consulta, qué es lo que ha llevado, si se está tomando alguna medicación, si hay algún consumo de sustancias, por ejemplo, o no, frecuencia, en qué momento, ¿no? Por otro lado, también, si bien hay algunas cuestiones que en una primera consulta no nos dicen, y ahora vamos a ver uno de los inventarios muy útiles para esto, son lo que tiene que ver con las obsesiones y las compulsiones, que generalmente en una admisión no suele las personas en general poner tanto énfasis y detalle en el contenido de las obsesiones. Sí, tal vez que puedan tener algunos rituales o que puedan tener conductas compulsivas. Bueno, en esta primera sesión es importante descartar, por ejemplo, ideas de muerte, planificación, suicidio, todo lo que tiene que ver con el tratamiento y el abordaje del suicidio, de la conducta suicida. Por eso, es importante preguntarlo, por más que no notemos o no nos haya dicho el paciente o la paciente que hay un ánimo triste, específico, o por más que es independiente, ¿no? Es importante no dejar de preguntar eso. Por otro lado, para hacer diagnóstico diferencial, son preguntas reactivo, ¿no? Preguntas reactivo que uno va haciendo para poder abordar, ver qué tipo, si hay o no urgencia en el abordaje. Descartar episodios maníacos o hipomaníacos, que es algo que en general, teniendo en cuenta lo que se tarda en diagnosticar la bipolaridad, más o menos arriba de entre 12 a 15 años, las personas tardan en ser diagnosticadas, es decir, que antes de eso van a diferentes terapeutas, psiquiatras, psicólogos, etcétera, y no son diagnosticadas correctamente. Entonces es importante que podamos nosotros, desde el área de la psicología, poder hacer preguntas específicas para tener o no una mejor comunicación en si tenemos que hacer una derivación a médico, medicina psiquiátrica o médica, ¿no? Entonces, preguntamos acerca de episodios hipomaníacos o maníacos, si la persona ha tenido momentos de que ha dormido muy poquito o muy pocas horas y sentirse con mucha energía, con sentimientos de grandiosidad, de estar acelerado, acelerada, al menos 3 días seguidos. Bueno, son, digamos, los criterios, ¿no?, del episodio hipomaníaco, pero es importante ya preguntar esto, ir preguntando. Hace diagnóstico diferencial. Podemos estar frente a un paciente o una paciente que tiene una depresión de tipo bipolar o, no, o unipolar, más allá de las comorbilidades. Así que creo que es muy importante. Más allá del consentimiento informado, que nosotros trabajamos dándole el consentimiento informado al paciente o a la paciente en relación a lo que es todo lo que tiene que ver con el marco terapéutico. Los honorarios, días de sesión, qué pasa si el paciente o la paciente avisa o no avisa, etc. Bueno, todo lo que tiene que ver con el encuadre. Que el paciente acepta o la paciente acepta que puede ser derivado a algún tipo de especialidad que el psicólogo considere oportuno. Bueno, el consentimiento informado. Ya después en otros seminarios ampliaremos sobre eso. Y por otro lado, después de una primera entrevista exhaustiva, donde damos también libertad y una entrevista semiestructurada, donde tenemos algunos ítems, pero también está la posibilidad de que el paciente o la paciente vaya abriendo temas y nosotros reconduciendo esas temáticas, ya podemos ir como administrando algunos inventarios como para poder después hacer un retest, es decir, ver cómo ha evolucionado nuestro paciente con respecto a su sintomatología. Obviamente que hay test de personalidad como el PAI, es un test español que es de personalidad, pero también tiene toda una parte sintomática, que eso también es muy importante, yo lo recomiendo, pero
es bastante largo, tiene más de 340, más de 340 reactivos. Pero bueno, ya después de un primer encuentro, nuestra paciente puede ir haciendo algunos inventarios y completando algunos inventarios, como por ejemplo, luego el consentimiento, por supuesto, lo que tiene que ver con el ánimo, que es el BDI, el test de Beck para la depresión, que tiene en este caso, que es la adaptación de Brenla en la Argentina, 21 ítems. Hay uno que es abreviado y hay uno que es para adolescentes, y que la persona va puntuando en los diferentes ítems en qué nivel ha sentido o no este tipo de aspectos. Entonces lo que mide el test es obviamente la severidad de la depresión, pero nosotros obviamente sabemos que los test no hacen diagnósticos, sino que somos nosotros, junto a los inventarios, los test, que con el juicio del terapeuta, que el juicio es soberano y que nosotros hacemos diagnóstico con ayuda de estos test. Bueno, hay diferentes ítems, como pueden ir viendo, que tienen que ver con la sintomatología depresiva. Es decir, que si un paciente o una paciente puntúa alto este test, porque tiene, digamos, puntajes de corte, por decirlo de algún modo, aproximadamente, si vemos, por ejemplo, de un puntaje hasta 9, 10 puntos, que puede ser un ánimo variable, ¿no? Un ánimo lábil, un estado de ánimo lábil, arriba de 15, 20, bueno, ya moderado y después severo. Si un paciente o una paciente nos puntúa 30 y pico, 40, por ejemplo, yo tengo unos pacientes que puntúan así, no quiere decir que el paciente tenga una depresión, sino que esto se pregunta en la última semana, cómo se ha sentido esa persona, ¿no? Cómo se ha sentido el paciente en la última semana, en las últimas 2 semanas, hasta justamente por el criterio de episodio depresivo de 2 semanas. Pero a veces, obviamente, tenemos que tener en cuenta el contexto. Si está frente a una pérdida, un duelo, ¿cuál es el contexto más allá del puntaje? Es decir, que puede una persona, es como el SSL 90, que es, bueno, ya que tanto se lo estoy insistiendo, se los voy a mostrar. El SSL 90 tiene, acá lo van a ver, esta es la adaptación de Casullo, de CONICET. Justamente tiene 90 reactivos y el paciente tiene que puntuar en los últimos 7 días qué tanto ha sentido estos aspectos sintomáticos, ¿no? Dolores de cabeza, nerviosismo, pensamientos desagradables, sensación de mareo, desmayo. Son ¿qué tanto? ¿No? Nada, muy poco, poco, bastante, mucho. Puntuando de 0 a 4 puntos. Hay un video que grabó Hugo en relación a toda la interpretación de este test, que está bien completo. Bueno, ¿por qué se los menciono esto? A ver, este está completo, ahí está. Este es un test que mide lo que es somatizaciones, obsesiones, compulsiones, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo. Y están los constructos operacionalizados acá. Somatización, obsesiones. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque un paciente en general, o una paciente que tal vez puntúe alto en obsesiones y compulsiones, no necesariamente tenga obsesiones y compulsiones, porque este test es muy sensible a la rumiación. Entonces, bueno, Hugo, Agustín, ustedes conocen mucho este test, saben que a veces cuando sale alto las obsesiones y las compulsiones, también suele salir alto la ideación paranoide o el psicoticismo y la sensibilidad interpersonal, porque, bueno, justamente hay mucha rumiación o preocupación, rumiación y preocupación, entonces, bueno, van como de la mano, pero no necesariamente los reactivos marcan que la persona tiene obsesiones y compulsiones. Por eso hay que hacer la observación y, bueno, trabajar con la entrevista y con diferentes herramientas que trabajamos. Esto tiene un punto para interpretación, tiene
la hoja de cálculo para los puntajes. Fíjense cuántos reactivos tiene para cada constructo. Somatizaciones, obsesiones y compulsiones, bueno. Y que además previamente está definido el constructo, ¿no? Y los ítems adicionales, que son los ítems críticos que hablábamos antes. El tema de comer, dormir, los pensamientos tipo pensamientos de muerte, suicida. Entonces, este es un test que nos va a dar también un índice de malestar sintomático, también nos va a dar el total de síntomas positivos y toda esta variación de cómo está la persona en el momento, en las últimas 7 días que lo realiza, y sirve muy bien para hacer retest en relación al tratamiento. Se trabaja con puntaje T y después hay que pasar a puntaje T por medio de estas planillas que vienen de baremos. Entonces, ahí está. Agustín comenta, justamente, claro, el SSL90 es muy sensible, pero no tiene tanta especificidad por el método con el que fue construido, que se llama dimensiones. Las dimensiones en validación de encuestas e inventarios son generalizaciones. Claro, exactamente. Por eso hay que tener cuidado, porque las personas que empiezan a utilizar este test para evaluar, a veces ven alto esto, obsesiones y compulsiones, o ven ideación paranoide, dicen, bueno, tiene una psicosis o psicoticismo alto. Y no, justamente porque, por esto que comenta el colega, que tiene que ver con la forma en que fue construido, y hay que servirse de otro tipo de inventarios y la entrevista para realizar un diagnóstico o para determinar un blanco terapéutico a trabajar específico. Es por eso que trabajamos con el SSL90, trabajamos por ejemplo con el BDI para el ánimo. Por otro lado, trabajamos con el Hamilton también, si bien son baremos generales, puede servir porque incluye dentro de la escala, incluye aspectos que tienen que ver con ansiedad, porque incluye el tema de los tipos de insomnio. Ven que acá dice insomnio precoz, intermedio, tardío. Es decir, vieron que los descompone, como les mencionaba, ¿no? Por otro lado, los síntomas somáticos gastrointestinales, toda la parte corporal, los síntomas físicos de la ansiedad, los síntomas genitales, etc. La cuestión cognitiva de la preocupación, la ansiedad más psíquica, que le llama acá ansiedad psíquica. Y bueno, ansiedad por la salud, ansiedad por enfermedad sería. Y también acá nos da una especie de puntajes de corte, ¿no? Donde valores inferiores a 7, ausencia o remisión del trastorno, entre 7 y 17 depresión moderada, pero obviamente lo tenemos que contextualizar. Hamilton, el HDRS, tiene también el HARS, que es para ansiedad, y es muy bueno porque tiene varios ítems para poder ver la cuestión de ansiedad psíquica, preocupación excesiva, bien que tiene que ver con la ansiedad. Tal vez no nos va a decir qué tipo de ansiedad o no está orientado a poder discernir específicamente ante qué tipo de ansiedad estamos tratando. Pero de todos modos es una visión general de las manifestaciones de la ansiedad, bien a nivel fisiológico y cognitivo. Pregunta, del 0 al 4, siendo 0 intensidad, 0 ausente, 4 incapacitante, invalidante, bueno, 0, 1 intensidad ligera, 2 media, 3 elevada, 4 máxima, se va puntuando en relación a estos ítems. Por ejemplo, acá miedos, fíjense que lo que está en negro es lo que se está midiendo, y estos son ejemplos que pueden ayudar a que el paciente o la paciente pueda, digamos, ir identificando. Pero no necesariamente tienen que ser estos miedos, pueden ser otros
Es decir, fíjense que hay diferentes aspectos como la atención, bueno, el tema del sueño, y después toda la manifestación autonómica de la ansiedad que mide, gastrointestinal, respiratorio, cardiovascular, y también cómo se ha sentido la persona mientras hacía el test. Y divide los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14 como ansiedad psíquica y ansiedad somática del 7 al 13. Bueno, y da un puntaje total, y esto sirve mucho para hacer retest. Todo esto que les estoy mostrando, porque estos cortitos, son rápidos. Y ahora, antes de dar la clase, justo estaba con un paciente que hice un retest cortito también, que hace 13 días, 14 días le había dado 20 y pico, para darles un ejemplo, ¿no? De la importancia de usar 20 y pico, 27 puntos, y ahora después de 13 días le había dado 7 puntos en total. Esto para que veamos también la eficacia de las intervenciones y además para que los mismos pacientes puedan darse cuenta de sus avances. Entonces, por ejemplo, en este test BDI, cuando hago un retest, vuelvo a preguntar. Ítem 1, bueno, si uno trabaja con esta modalidad de psicología, uno va preguntando, ¿no? El ítem tristeza, el ítem pesimismo, etc. Y a veces yo les marco en qué aspectos está la mejora, ¿no? Por ejemplo, en estas últimas 2 semanas, 3 semanas, mejoraste el pesimismo, 1 punto, 2 puntos, mejoraste la sensación de fracaso, los sentimientos de culpa, autocrítica, etc. Así uno puede ir dándose cuenta en qué áreas avanzó y darle esa devolución también a los pacientes, que es importante, porque a veces con el malestar percibido, es difícil darse cuenta específicamente en qué cosas va mejorando. Así que este test lo usamos bastante. Y bueno, después hay pacientes que nos consultan, bueno, hay varios, yo les voy a compartir varios. También tenemos las variables transdiagnósticas, nuestra primera clase fue de transdiagnóstico. Ahí pueden encontrar los videos en el canal que dejó Hugo, el licenciado Hugo Mengual, que dejó en el chat, sobre transdiagnóstico, la clase que dimos sobre todas las variables transdiagnósticas. Y también tenemos algunas formas de medir. Les voy a compartir, por ejemplo, uno de los tests que usamos, que es una adaptación que se hizo acá en Argentina, que es el tema del perfeccionismo. Hay como vertientes, es el test APSR, que hizo Lago y Arana, Hernán Arana y Adriana Lago, en el 2004. Después, Adriana Lago cuando se doctoró hace unos años, adaptó el test de perfeccionismo en parejas, en relaciones de pareja. Es muy interesante porque su tesis habla justamente de esto, de que el perfeccionismo, que es el establecimiento, es el perfeccionismo de Slany, porque hay otro, está el perfeccionismo de Frost, también autores como Frost, pero este es un perfeccionismo que habla de que hay una vertiente, por decirlo de alguna manera, saludable, a diferencia del otro autor, en donde este autor nos comenta que hay un perfeccionismo que es el establecimiento de altos estándares, y si hay discrepancia o no en relación a la percepción de esos estándares, va a dar que el perfeccionismo es adaptativo o es desadaptativo. Bueno, mide orden y discrepancia. Altos estándares, orden y discrepancia, con esos altos estándares, ¿no? Entonces va de la escala de 1 al 7, donde se puntúa del 1 al 7 qué grado de acuerdo hay en relación a estos
a estas afirmaciones. Tengo altos estándares de desempeño, en trabajo o estudio, soy una persona ordenada, bueno, etc. Se puntúa del 1 al 7. Bueno, acá está. La corrección es, bueno, no es tan sencilla, pero bueno, se los muestro como para que lo vean. Esto sirve mucho porque vamos a encontrar por ejemplo, en pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo, encontramos lo que es el perfeccionismo desadaptativo, que también lo encontramos en la ansiedad social, en trastornos alimentarios y en otras problemáticas. La amenaza sobreestimada, por ejemplo, en trastorno obsesivo compulsivo, volviendo a hablar de eso, en la necesidad de control, la responsabilidad inflada, como dice Claribeck, la sobreestimación de los pensamientos, la fusión, ¿no? Pensamiento-acción. Entonces, justamente con el test de perfeccionismo podemos ir trabajando no los altos estándares, sino la discrepancia. ¿Qué tanto el paciente o la paciente se percibe en relación a esos estándares? Así que viene muy bien para trabajar esos aspectos. Bueno, les voy a mostrar otro. Bueno, esto es deriva de los planteos de Ellis en relación a las ideas irracionales. Es un test de identificación de ideas irracionales donde tiene 100 reactivos. Bueno, y la persona también tiene que ir puntuando si está de acuerdo o no, si sí o si no, en relación a las afirmaciones. Y lo que acá se va a poder identificar son 10 creencias que nosotros podemos pensarlas como creencias nucleares, el paradigma de la psicología cognitivo-conductual. 10 creencias nucleares en relación a la cantidad de reactivos asignados para cada creencia, ¿no? Acá tienen algunos ejemplos. La creencia nuclear, por ejemplo, la primera, para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la aprobación de sus semejantes, familia y amigos, que es lo que es la deseabilidad social, ¿no? También un constructo medido. Debo ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que emprenda. Bueno, hay creencias nucleares que es importante ya ir detectando, aunque obviamente que este trabajo lo podemos hacer a través de los pensamientos automáticos, a través de las cosas que nos dicen los pacientes. Las pacientes los podemos ir detectando y chequeando y dándoles la devolución de que las creencias nucleares, pero también esto puede llegar a servir. Como les dije al comienzo, no es para hacer, para tirarle todos los test a los pacientes y que hagan 1000 cosas, sino que hay que evaluar en qué condiciones está, digamos, está la posibilidad de hacer esto, digamos. Yo tengo una paciente, por ejemplo, que se toma con exigencia cada vez los test, como que, uy, lo tengo que hacer rápido. Bueno, hay que tratar de hacer digamos, en la sesión una parte motivacional, como para que la persona quiera y encuentre el beneficio de completar estos tests. Cuando plantean ya algunos pacientes y algunas pacientes que tienen algunos rituales, que hacen algunos rituales, pero generalmente cuesta porque no está la alianza terapéutica, la alianza de trabajo consolidada, es muy... yo tengo varios pacientes, trabajo mucho con pacientes que tienen TOC, y generalmente cuesta mucho. Les cuento que eso, bueno, ustedes lo deben saber, pero cuesta mucho transmitir el contenido de las obsesiones. Porque, bueno, depende si hay alguna comorbilidad en el espectro psicótico, ¿no? Pero si no, porque tengo pacientes que digamos, tienen esa comorbilidad, pero si no, la persona siente vergüenza, pudor de comentar algunas obsesiones. Y este test recoge mucho, divide por tipos de pensamientos obsesivos, intrusiones, por áreas, los pensamientos obsesivos. Y es muy importante para empezar a trabajar con el programa de
de exposición y prevención de respuesta, ¿no? Antes de trabajar en TCC, lo que hacemos es identificarlas, las obsesiones, poder jerarquizarlas junto con nuestro paciente o nuestra paciente, pero para eso tenemos que saber las áreas. Y cuando no está formada la alianza terapéutica, empezar a trabajar a veces es difícil porque la persona todavía no confía en nosotros y como terapeutas. Entonces, bueno, esto es una manera de mostrar y normalizar y naturalizar la incidencia también del espectro obsesivo. Fíjense que separa por aspectos agresivos, obsesiones agresivas, si ha habido en el pasado y si actualmente hay, sí o no, tienen que marcar. Si hay, por ejemplo, en lo que tiene que ver con contaminación, en lo que tiene que ver con obsesiones sexuales, esta es muy frecuente, muy frecuente. Yo atendí muchos pacientes y tengo en la consultorio actualmente pacientes con intrusiones sexuales. Fíjense que dice acá pensamientos, imágenes o impulsos sexuales prohibidos o perversos. No dice qué tipo, pero bueno, la persona ahí puede marcar sí o no. Contenidos acerca de niños o incesto. Miren que yo también mostré este test que tiene varios años ya, muchos años. Es de alguna manera mostrarle al paciente o la paciente que, bueno, que hay otras personas que les pasa, que no es algo infrecuente, digamos, es decir, que hay una incidencia de esta problemática. Contenidos sobre homosexualidad, comportamiento sexual hacia los demás, agresivo. Bueno, esto es muy frecuente en clínica. Es muy frecuente y a veces los pacientes lo van como postergando el tratamiento. Y mientras más, ustedes saben que mientras más el paciente consulte más tarde por esta problemática, más difícil es trabajarlo también, por el tema de la flexibilidad cognitiva, neuroplasticidad. Y por otro lado, sabemos que hay guías donde nos recomiendan si hacer tratamiento combinado o no. Eso también lo podemos también ver caso por caso, porque depende de si hay o no sufrimiento, o el nivel de sufrimiento de nuestro paciente, nuestra paciente, más allá de lo que nos dicen las guías. Por eso es importante también nuestra sensibilidad y el hecho de entrenarse con supervisión y con trabajo en campo, para, bueno, justamente más allá de los test, conforme, esto también está en la investigación, ¿no? Conforme van pasando los años y los terapeutas vamos teniendo más entrenamiento y más destreza clínica, muchas veces confiamos demasiado en nuestro criterio. Y eso también puede ser contraproducente. Y se dejan de usar muchos tests que tal vez son importantes. Son importantes porque podemos preguntar una serie de esferas de la vida cotidiana de la persona, pero a veces se nos pasan cosas y el paciente o la paciente no nos lo dice. Entonces, eso también está estudiado en una investigación que en relación a la eficacia y los años de entrenamiento o de recibido, creo que es, donde algunos terapeutas, lo que sucede es que conforme van pasando los años, va disminuyendo a veces, no siempre, la eficacia, porque justamente a veces va disminuyendo la técnica, el tecnicismo en la intervención. Obviamente hay más hay más experiencia clínica, pero tal vez el tecnicismo va disminuyendo. Por eso, como dijo Hugo al comienzo, terapeutas que tenemos que estar siempre, más allá de la edad, actuando como nobles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta palabra, Hugo, que vos usas. ¿No? Actuando de este modo. Fíjense que también está la parte, el aspecto de acumulación y ahorro. Hasta ahora hablamos de lo cognitivo. Miren, agresivas, contaminación, sexuales, acumulación, ahorro, religiosas, con la simetría, exactitud, bueno, misceláneas de la vida cotidiana, somáticas, y acá empiezan compulsiones. Acá ya empieza a medir, empieza a identificar
conductas. Conductas. No vamos a entrar en el debate eso de conducta interna, pero bueno, lo observable, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que la persona hace frente a las intrusiones cognitivas? O a veces ni llega a tener las intrusiones, pero tiene las compulsiones de limpieza o lavado, de comprobación, pero acá ya mide conducta, identifica conducta. Fíjense que es importante que todo el abanico, porque el paciente puede encontrarse acá puntuando, identificando cosas que le pueden costar mucho hablar o podrían costar semanas, ¿no? En hablar el contenido. Rituales, volvemos a hablar de conductas, ¿no? Repetición, contar, ordenar, arreglar, almacenar, coleccionar, decir, tocar, rozar. Bueno, acá está todo. Y este es una puntuación de síntomas sintomáticos, el total de síntomas obsesivos y compulsivos. Bueno, este test es muy importante porque, especialmente, por ejemplo, en algunas obsesiones como las sexuales, a veces ponen acá, ¿no? O ponen contenidos acerca de niños, etcétera. Pero, bueno, cuando uno quiere trabajar y que se explaye ese tema y hacer una jerarquía para empezar a trabajar exposición y prevención de respuesta, cuesta que, de alguna manera, hablen del contenido específicamente. Eso es lo que más cuesta. Pero bueno, por otro lado, les quiero compartir esta escala que, bueno, yo creo que no puede faltar, está muy buena, de Casullo también adaptada, sí, la escala de sucesos de vida de Casullo, quiero decir, que son 50 hechos que pueden haber pasado, 50 sucesos que la persona puede haber vivido, que va a puntuar desde 1 al 5 el nivel de afectación emocional, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto le ha afectado? Y una cruz, o una X al lado, si cree que todavía le sigue afectando. Fíjense que hay toda una serie de eventos, bueno, enfermedad física propia, del padre, la madre, de amigos, problemas psicológicos personales, enfermedad psíquica, muertes, desapariciones, divorcios, embarazos, abortos, violación. Bueno, hay, sobre todo con el tema de los abusos. Ahora, digamos, está de alguna manera más normalizado, ¿no? Que los pacientes hablen de temas de sexualidad, de género, de problemas sexuales, de abusos, de aborto. Está un poco más, es más frecuente. Pero bueno, también este test lo que ayuda a que el paciente pueda como escribir acá, identificar y detectar también objetos que pueden ser motivo de consulta. Por ejemplo, confusión vocacional. Yo también a veces lo administro esto y personas que ya tienen una vocación y están trabajando me marcan esto. Confusión vocacional, no saber qué estudiar. Bueno, esto puede servir porque dentro del proceso terapéutico, ya sea para trastorno mental o para una problemática específica, crisis vital o desarrollo personal, para cualquiera de las modalidades de psicoterapia que estemos instrumentalizando, se puede abrir un proceso de orientación vocacional en la parte en clínica, ¿no? Entonces podemos hacer un paréntesis, que esto yo lo he hecho varias veces. En un momento del tratamiento surge la necesidad de hacer una reorientación vocacional. Ahora estoy dando clases en la cátedra de orientación vocacional en la Universidad Maimónides, y generalmente se enseña, porque bueno, en grado se ve así, se enseña la orientación vocacional y digamos, los estudiantes tienen que hacer un proceso de orientación vocacional completo, con diferentes técnicas, completo, en un joven entre 17 o una joven entre 17 y 22 años, como mucho. Pensando que es un tiempo donde se termina el secundario,
en la etapa del secundario. Pero bueno, también en clínica nos encontramos con una necesidad de reorientación muchas veces, porque hay cambios a lo largo de la vida que hacen que la persona decida o se interese por otras cosas, descubra otras aptitudes e intereses, que eso es lo que trabajamos mucho. Así que bueno, este test sirve mucho, esta escala, no test, esta escala, para identificar específicamente, para identificar temas a trabajar, motivos de consulta y aspectos que tal vez el paciente, la paciente o nosotros podemos desestimar y pueden ser importantes para trabajar. Por ejemplo, muchas veces nuestras pacientes vienen con una temática específica, con una sintomatología marcada, pero otra cuestión que también se tarda mucho en diagnosticar, encontramos de base un trastorno o una problemática de base, como el estrés postraumático. Y que se manifiestan de múltiples maneras, así como sucede en los trastornos bipolares, que se tarda mucho en el diagnóstico, también en el estrés postraumático también, un poco menos, pero a veces está este tipo de escalas, como los sucesos de vida, sirve para poder identificar justamente eventos que hayan podido propiciar el desarrollo de estrés postraumático. Sabemos que no tienen que ver con el evento, sino que obviamente que es con la persona, pero bueno, podemos identificar y bueno, trabajar con exposición prolongada, como nos cuenta Edna Foa. Bueno, otros test que también trabajamos en clínica basada en la evidencia, este es un test de afrontamiento que realmente es muy interesante, porque la persona tiene que pensar primeramente, esto está basado en el modelo de Lazarus y Folman, del año 86, un texto del año 86, el libro de Estrés y Afrontamientos, bueno, no me acuerdo ahora el nombre específico del libro, de estrés, y bueno, está basado en lo que postula Lazarus y Folman, y invita al paciente o a la paciente a pensar, previamente lo tiene que escribir, acá está recortado el test, ¿no? Lo tiene que escribir en una situación problemática de alta exigencia que haya tenido que afrontar en el último tiempo. Y tiene que puntuar de 0 a 4 qué tanto se identifica en relación al afrontamiento. ¿Qué hizo? 0 en absoluto, 1 un poco, 2 bastante, 3 mucho, 4 totalmente. Luché para resolver el problema, me culpé a mí mismo. Los primeros son los reactivos. Fíjense, son los tipos de afrontamiento. Dejé salir mis sentimientos para reducir el estrés, después se va repitiendo. Son 5 reactivos para cada afrontamiento. Fíjense que también, como comentaba el colega Agustín, probablemente es muy subjetivo porque sea poco sensible, porque se podría generalizar excesivamente y se está hablando de una situación específica, en un momento específico, determinado, y son pocos reactivos por cada ítem, por cada afrontamiento. Los afrontamientos que evalúa, digamos, esta prueba, los identifica como resolver el problema, afrontar de manera crítica, es decir, autocriticarse, expresando emocionalmente, expresión emocional, pensamiento desiderativo, más que tiene que ver con, bueno, yo hago siempre el chiste de las formas de afrontamiento de Homero Simpson, ¿no? Cómo va afrontando, y paso siempre un videíto corto, pero lo dejamos para otro momento. Tiene que ver, acá lo tengo completo, miren. Es una adaptación española por Cano, Rodríguez y García. Pero, bueno, acá tienen, justamente. Fíjense que son pocos ítems para cada constructo. El pensamiento desiderativo, más pensamiento mágico, como les decía, apoyo social,
reestructuración cognitiva, evitación del problema y retirada social, que es como un aislamiento. Se suma el puntaje de cada ítems obtenido, y bueno, y hay unos baremos que tienen una media y un desvío estándar, y una muestra específica. Pero bueno, también como dijimos anteriormente, fíjense que el desvío estándar, cuando es muy alto, también baja la confiabilidad en la prueba, justamente la especificidad también, como comentaba Agustín. Porque bueno, fíjense que el desvío es muy alto, el desvío estándar, pero nos puede dar una aproximación a las estrategias utilizadas por nuestro paciente o nuestra paciente en un momento específico, en una determinada situación. Es muy bueno para trabajar eso. Para trabajar. No van a haber afrontamientos que estén bien o mal, sino que van a haber afrontamientos que sean más funcionales o no ante determinado objetivo. Por ejemplo, un afrontamiento de evitación del problema o retirada social frente a un problema. Si uno, por ejemplo, le pasa con un cliente, vendiendo, a un paciente que vende, y ante una determinada situación resuelve o afronta aislándose o evitando esa cuestión, bueno, no va a ser quizá tan funcional en ese momento, en esa situación, pero sí puede llegar a ser funcional ese afrontamiento en otro aspecto. Por ejemplo, cuando uno en una discusión o aspecto, no sé, de pareja, tiene que hacer hacer un paréntesis y dejarla como estrategia de resolución de problemas, dejar tal vez la conversación para más adelante o dejar un tiempo. Entonces, un afrontamiento que puede ser funcional para un momento puede no serlo para otro, para otro contexto. Entonces, esto muestra, este aspecto, ¿no?, que les estoy diciendo, muestra cómo tenemos que evaluar también el contexto y la importancia del contexto en psicología actual, que se está como volviendo de alguna manera a valorar las claves contextuales cuando los pacientes y nuestras pacientes nos cuentan sintomatología o nos describen conductas, pensamientos. Qué importante es evaluar el contexto y la incidencia del contexto, del ambiente, en la conducta, en la cognición, en todo lo que tiene que ver con lo fisiológico también. Por eso creo que es muy importante volver a tener en cuenta esos aspectos contextuales. Acá en telepsicología, en la formación lo vemos con toda la evaluación conductual. En los primeros módulos que nosotros damos, que tiene que ver con con la evaluación conductual, dentro de las psicoterapias cognitivo-conductuales. Bueno, y volviendo al tema volviendo a los test, hay algunos, les voy a compartir algunos otros. Hay muchísimos. Yo soy como muy fanático de los inventarios de escalas, los test, pero no es que uno le da todo esto al paciente, ¿no? Son aspectos para trabajar. Este es un cuestionario de autoconcepto, AF5. Fíjense que son 30 reactivos y divide el autoconcepto, que digamos hay más consenso en investigaciones que llamen autoconcepto y no autoestima, como suele encontrarse muchas veces en libros tal vez de autoayuda. Y divide el autoconcepto en diferentes áreas: autoconcepto académico laboral, social, emocional, familiar, físico. También, ¿no? También tiene varios reactivos, no son muchos, ok, no son muchos, pero bueno, es importante tener en cuenta todo este inventario que nosotros tenemos. Bueno, hay muchísimos más que les vamos a ir compartiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo,
el inventario de evaluación de ansiedad generalizada, también. Esto también se va puntuando, también este es cuantitativo, se va como sumando los puntajes. Tiene que ver con el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Las preocupaciones sobre diferentes focos. Y bueno, les muestro, porque ya por el tiempo nos queda poquito, uno que casi me olvido de él y me iba a sentir mal si no lo nombro, que es el STAI. El STAI, casi no lo nombro y me iba a sentir mal si no lo nombro. Bueno, el STAI de ansiedad rasgo y ansiedad estado. De la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. Y este también, hay muchas investigaciones que usan este, este, este inventario, muchísimas investigaciones lo usan, y eso también es un criterio para seleccionar un inventario, un test, una escala, en relación a la cantidad de investigaciones que lo han utilizado en los diferentes lugares. Bueno, eso también es criterio para elección. Bueno, esto apuntamos a lo sintomático, como dijimos en el seminario, en el título de la charla, y bueno, veremos ya en otros seminarios, cuestiones de personalidad. En el anterior vimos aspectos de evaluación neurocognitiva, de screening y cuestiones neurobiológicas. Vimos también trasdiagnóstico hasta ahora. Y bueno, cada 15 días vamos a estar dando un seminario de una temática diferente, como para invitarlos a, en este ciclo de charlas del terapeuta hoy. Así que bueno, yo les agradezco, Hugo, por la convocatoria siempre, a mis colegas acá que conozco, Agustín, Maura. No sé si quieren comentar algo. También los invito a Yasmín, también Yasmín, siempre nos acompañan. Y bueno, un gusto, Agustín, también que te esté sumando. Gracias, Hugo, por el espacio. Al contrario, Diego, muy claro, muy didáctico todo lo que explicaste. Solamente por ahí reforzar un poco la idea del valor de la psicometría, que históricamente fue como ubicada en una fase del psicodiagnóstico, ¿no? Es decir, como que, bueno, todas estas cosas que nos estuvo contando hoy Diego, hace una década, un poquito más atrás, se lo entendía como la evaluación inicial, ¿no? Es decir, había que evaluar al paciente inicialmente y se usaba todo esto. Hoy el concepto es muy distinto, ¿no? Hoy el concepto es la evaluación continua, y estas herramientas que hoy estuvo explicando Diego y que son numéricamente terriblemente amplios, ¿no? La cantidad de cuestionarios de monorrasgo que hay para medir distintos aspectos. Entonces, el concepto es, bueno, son herramientas para evaluar. ¿Y cuándo evaluamos? Mientras el paciente está en atención. Ahí evaluamos. Evaluamos al principio, durante y al final. Entonces, ya de alguna manera hacemos una cierta diferenciación con el psicodiagnóstico, como esa etapa inicial previa que se hacía y que era un poco la herramienta con la cual el clínico iba a trabajar para, bueno, para planificar su terapia, para ver cómo iba a hacer el abordaje, pero luego quedaba en el olvido, en desuso. Hoy en día el criterio de evaluación es diferente y bueno, todo esto que hoy estuvo explicando Diego hace que tengamos que incorporarlo en nuestra ideología como terapeuta, ¿no? Es decir, esa herramienta que podemos usar en forma transversal en la sesión, ¿no? Es decir, que las podemos incorporar como parte también de otra herramienta tan fundamental a la terapia cognitiva comportamental como son las TIS, ¿no? Las tareas intersesión. Porque el modo en que el paciente responde al cuestionario
es también un aspecto a evaluar post sesión, ¿no? Es decir, cuando el paciente ha hecho la tarea que le hemos pedido de completar un cuestionario, bueno, esto se puede usar también clínicamente y lo podemos instrumentar dentro de las tareas intersesión. Entonces, hay toda una... es interesantísimo cómo se han ido articulando distintos módulos, distintas herramientas, como son este tema de los cuestionarios, con el concepto de transdiagnóstico, con el concepto de tarea intercesión, es decir, hay una serie de conceptos que articulan fantásticamente bien en la terapia y se convierte en una herramienta muy poderosa. Por eso es que nosotros también en nuestros planes de entrenamiento a terapeutas jóvenes o nobles, tratamos de que aprendan el uso de todos estos conceptos, porque son conceptos que lamentablemente cuando uno empezó su carrera como terapeuta no los tenía. Entonces era como navegar en el océano sin brújula, más o menos lo mismo. La única brújula era el modelo de supervisión presencial que ofrecían terapeutas y que nos desesperábamos en conseguir ese turnito semanal para supervisar, porque no había otra. Era directamente la única herramienta que se disponía. Hoy, por suerte, tenemos todo esto. Bueno, Diego, como estarás viendo, todas las opiniones que hay elogiosas hacia tu charla. Hacia nuestra charla, sí, yo creo que también es importante, bueno, todo lo que estás diciendo, Hugo, complementa, lo enriquece y bueno, es un programa realmente ideado muy bueno. Ojalá, como vos decís, ¿no? Hubiésemos tenido estos programas que no existían para entrenarse, supervisarse y ya trabajar en clínica cuando uno se recibió. Pero bueno, hoy está este Hoy programa están. Exacto. y se puede hacer, que es el programa 3P, y las invitamos porque es muy, 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 muy bueno. Es para sacarle mucho provecho. Así Seguimos que la sí, próxima. Muchas gracias a todos bueno, por estar hoy así, presentes y a vos, Diego, especialmente por el por tiempo favor, dedicado. Nos estamos viendo. Muchas gracias dale, a todos. nos Adiós. vemos. Chao, Adiós. chao.